Y justo ayer que estaba en la oficina, eh, la otra compañera, ¿no? De trabajo, eh, como hay una historial, ¿no? Donde, en YouTube, ¿no? Donde se guarda, había visto, pues, ¿no? Que a ella mucho le gusta, creo que la música relajante, ¿no? O sea, música de todo tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay música que dice para aliviar el estrés, pero es música japonesa, ¿ya? Y me hace acordar que había una imagen, ¿no? De, de un general, ¿no? Y me hizo acordar mucho, me había olvidado por completo, pero eso me había hecho acordar sobre una silla que hice en el pasado, que las cuento ahora. Eh, Anteriormente yo hice así por puro aburrimiento y además porque estábamos en pandemia, y en esos años tenía un poquito más tiempo. Pero a veces como llegaba las vacaciones y eso, ¿no? Ahí tenía un poquito de tiempo, pero ya era demasiado como... Aunque me gusta estar en casa, pero... Y ya, pues entonces una vez yo hice lo que se llama hipnosis, es decir, para viajar en el pasado. O sea, cómo fue tu vida pasada. Y la verdad, pues yo dije, tengo miedo, pero al ver los comentarios y dijeron que sí da resultados, que eso sí tienes que concentrarte, sí o sí, no debes de tener como, pues, concentrarte y seguir los pasos, ¿no? Y como varias gente estaba diciendo que tenía buenos resultados, yo dije, bueno, voy a ver, ¿no? Lo hice y una de mis vidas eran dos vidas pasadas. La primera vida fue que yo era hermana, o sea, era hija, tenía una hermana y dos padres. Un padre se dedicaba a lo que es la ciencia, porque tenía varios libros y tenía cosas, ¿no? Que hacen los científicos, ¿no? En su oficina, ¿no? Y era muy curioso porque se parecía a mi abuelito. En un aspecto, o sea, sí, se asemejaba un poquito, porque tenía bigotes y eso. Y era muy feliz. Mi mamá ella también le ayudaba mucho, pero era muy feliz. Y mi hermana, que ella estudiaba, pero yo no estudiaba. Yo ayudaba en casa, por ejemplo, yo estaba... Una de las cosas que fui es que yo siempre me iba al campo, es decir, tenía que cruzar un campo largo, no había verduras, sino era un lugar largo, campanado con puras pasto verde, y había un árbol grande, un árbol. Y en ese árbol siempre me sentaba y miraba pues, no, todo lo que era a mi alrededor. Y cuando era primavera, porque ahí decían, no, adelántate un poquito más, y siempre estaba en la misma escena. Y era primavera y todo era flores, sí, bonitas, así de margaritas. Ya, la cosa es que yo iba a la ciudad, tenía que cruzar todo un campo para ir a la ciudad a comprar lo que es verduras, lo que se necesitaba en la casa. Y ya al regresar, recuerdo la casa donde yo vivía con mis dos padres, era una casa así, o sea, de una persona noble, ¿no? Grandecita, pero de una persona noble, o sea, una persona con una economía media, ¿no? Y justo cuando estaba llegando pasaba un chico con su bicicleta y se decía que era o sea, el que también llevaba cosas a casa, como, a casa y que le dice como delivery. Pero en ese tiempo, en mi vida pasada, decía que era repartidor, ¿no? De varias cosas, y tú hacías pedido al IVA. Y esa me estaba llevando un periódico, ¿ya? Y cuando estaba llevando periódico, mis padres me molestaron. Me dijeron, oye, esa chica se enamora de ti. Y yo miraba a mi papá como que, ¿seguro? ¿No? Y me dijo, sí, sí. Y yo le digo, no. Ya. Y él era un chico, por las escenas que hubo, porque en la vida te dice, adelántate, retrocede un poco más, ¿no? Al tiempo. Al chico lo conocía como desde mi niñez, sentía que lo conocía desde mi niñez. Nos hemos visto crecer juntos. Él era un chico muy trabajador, no muy hacendoso. Y cuando en la escena me dijeron, adelántate un poco más, recuerdo que era una escena muy triste porque mis padres, el científico y mi mamá, fallecieron jóvenes y yo me quedé sola con mi hermana. Y recuerdo que estaba triste y recuerdo que tenía que dejar esa casa porque no tenía las posibilidades, ¿no? de pagar esa casa, porque se tenía que pagar y era una suma alta. Y entonces ese chico, ¿no? Que te decía, dijo, no, yo te voy a apoyar, yo voy a pagar. Y yo, okay. Y ya pues, él estuvo pagando un buen tiempo y luego nos mudamos a Londres. Mi hermana ya estaba un poco grande y estábamos mudándonos a Londres y estaba muy feliz porque cuando la escena te decía, pásate más adelante, o sea, unos años más adelante, o sea, cuando ya es una vida adulta, estaba en Londres, en una calle donde pasaba Fiu Fiu, porque recuerdo, ¿no? Las imágenes, y esta imagen me parece conocida, y sí, era Londres, y todas las calles antiguas así, con sus faroles, ¿no? Y al fondo había una capilla grande con una cruz. Y estaba feliz porque estaba el chico que te decía, yo y mi hermana, parecíamos una familia, y prácticamente con esta persona, o sea, con este chico estábamos casados. Y era un día muy feliz, estábamos todos congregados. Lo malo es que a la persona que supuestamente yo me casé, este chico, el único recuerdo es el que tengo en la espalda. O sea, él, la parte de su nuca, ¿no? Su cabello y su gorro, ¿no? De esos tiempos, ¿no? Los voy a dejar con una imagen parecida. Y su cabello era como que muy negrito claro, como medio marroncito castaño, pero era oscuro, su cabellito, entonces ya. Y justo estaba de lo más feliz, estábamos por cruzar la calle y me atropellé el carro. Sí. A mí me parece chiste, pero bueno, sí, me atropellé el carro. Un carro rojo y me llevó varias cuadras, ¿sí? Y la única escena en que me acuerdo que yo estaba llorando, saltaba una lágrima y a lo lejos veía a mi sobrina, porque digo mi sobrina, a mi hermana y a mi supuesta hermana y a mi esposo, ¿no? Se miraron, se quedaron ahí quietos. Pero su mirada fue como que expresando como que al fin, estás muerta, algo así. Entonces, de ahí
de la nada pues no hubo una pausa y me dice, ahora, regrésate más al pasado. Ok, y regresé al pasado, a lo más pasado, y recuerdo que era, no sé si habrás visto dramas antiguos, cómo se vestía, todo eso, ¿no? Recuerdo que yo estaba en un... Estoy contando y no me estoy maquillando. Sí, se me hace tarde de trabajo. Ya bueno, entonces estaba en una casa bien bonita y estaba nevando, ¿ya? Y recuerdo que yo estaba caminando entre las piedras porque alrededor era nieve y siempre me gustaba jugar. Lo que veía eran mis pies, mis zapatitos y mi vestido que llegaba hasta acá o hasta acá, no recuerdo muy bien. Era blanco con rosado. La parte de la final de la falda tenía unas florecitas, así como si estuviese como un degradado de abajo para arriba. Si encuentro la imagen, les voy a dejar por acá. Y ya, pues entonces, siempre me gustaba caminar, pues, ¿no? Y era un parque, o sea, era una casa con su parque privado, así. Y entonces estaba ahí caminando, me gustaba caminar, veía a la gente, ¿no? Trabajando en pleno frío, ¿no? Y le saludaba a toda la gente, ¿no? Y en eso me dice, adelántate un poco más. O sea, más adelante, o sea, más joven. Y en eso era primavera. Y lo único que recuerdo era que estaba caminando por las mismas piedras y en esas mismas piedras me iba a un lugar secreto, un parque, o sea, de la casa, parecía que era atrás en la espalda, un poquito más lejos, un jardín secreto. Y en ese jardín estaba pura llena de rosas blancas, claro, con su camino, rosas por aquí, rosas por acá y todo un gran camino, pues, ¿no? Y allá al frente había una puerta roja con verde, grande, y las puertas se abrieron, ¿no? Y yo estaba feliz, yo sentía que estaba feliz, había sol, pero no quemaba, estaba muy feliz y en eso abre la puerta, volteo y era un gran general, un general de muy alto rango, lo veía de lejos caminando hacia mí y en eso estábamos hablando, pero no recuerdo su cara, era, pues, ¿qué es eso? No recuerdo su cara, pero sí recuerdo que hicimos una promesa en que ni bien, porque él se iba a la guerra, y que ni bien regresara, él iba a casarse conmigo y le iba a decir a Augusto emperador. Y yo estaba muy feliz, y entonces le dije, sí, yo también voy a esperar, voy a mantenerme saludable lo posible para esperarte. Uh, qué tonta. Bueno, entonces ahí esperé, me dijeron, pásate más adelante, más a los años, ¿no? La persona que hace el video habla, pues no diciendo, pásate mismos años más adelante. Y yo estaba esperando, pasaron, recuerdo que yo estaba sentada en una ventana, pasaron primavera, otoño, verano, todas las estaciones, pareciera largo, verano. Y en eso no tenía noticias, nada, pero me sentía tranquila porque como era experto, siempre ganaba las batallas, pues sabía que yo iba a regresar, me sentía confiado. Solo lo único que me mantenía bien saludable, ¿no? Porque quería que sucediera en el casamiento. Y en eso llega una noche en donde yo ya estoy por descansar y en eso estoy por descansar y en eso vienen 3 personas que supuestamente me cuidaban. Eran 2 mujeres y un hombre, ¿ya? Y estas 3 personas me decían, bueno, ya llegó su cena, ¿no? Me traían mi cena, ¿no? Entonces yo me sentaba, ¿no? En mi cama. Estaba en mi cama. Era como un cuarto chiquito, medio extraño, o sea, es como siempre estaba ahí, pero bueno. Y en eso aparecía con la comida, siempre me servían, ¿no? La comida y todo eso. Y en eso estaba comiendo tranquilamente, era una noche de nieve, estaba nevando. Y en eso me siento, ¿no? Termino, duermo como, o sea, como si fuera una persona normal. Y en ese veo mi cuerpo, o sea, mi cuerpo tirado ahí. O sea, echada durmiendo, como si estuviese durmiendo. Pero lo más impactante fue que yo me veía ahí, o sea, yo ahí, o sea, mi cara, ahí. Y esas 3 personas estaban murmurando y decían, bueno, ahora qué hacemos, ¿no? ¿Qué le decimos, ¿no? ¿Cómo vamos a decir, cómo vamos a, ¿no? Estaban planeando, ellos habían, ¿no? Ellos habían puesto supuesto veneno. Bueno, veneno porque prácticamente me morí. Entonces, ya pues entonces fallecí y yo me quedé como que, ¿qué? Ustedes que me cuidaban me han matado, ¿a qué razón? ¿Por qué? Y en eso salgo de la casa. Estaba nevando, salí y me puse de lo que estaba en la puerta digamos acá la puerta trasera, ¿no? Del jardín secreto. Al otro lado estaba una puerta principal que daba, pues, ¿no? Para todo, digamos, el palacio por ahí, ¿no? Y en eso me paré en la puerta, ¿no? Que te decía, donde pasaban todos los funcionarios, toda la gente, ¿no? Que servía, ¿no? Y en eso veo a mi papá, a mi supuesto papá, corriendo. Pero es como que él hubiese visto la escena de cómo pasó para irse, ¿no? Al palacio y por más, yo qué sé, no lo sé. Pero sí recuerdo que él me miró, pero miró mi fantasma. Él se quedó paralizado su mirada fue como una tristeza, pero con una decisión de que, o sea, su mirada decía de que tenía que hacerlo sí o sí, no había otra forma. Y me quedé ahí mirando, ¿no? Y se fue, ¿no? Él terminó y se fue. Y regresé a la casa. Esperé y la casa no, ya por completo ya se deterioraba, no, ya estaba como abandonada y todo eso. Y en eso pasan 2 chicas, pues no, dos chicas, ¿no? Que trabajaban ahí, pues no. Recuerdo que decían, ay, hay que lavar esto y todo eso. Pero pasaban, ¿no? Por el otro extremo, o sea, no dentro de la casa, sino al otro extremo, fuera de la casa. Decían, les comentaban, ¿no? Sobre mí, oye, ¿sabías que acá vivía tal persona, no? No decía el género, o sea, qué tipo o qué cargo tenía, no sé. Pero comentaban de que, oye, ¿sabías que acá una chica tenía como que a escondidas se veía con alguien y se rumorea que se ha sido con el general y todo eso? Y yo me quedé como que, sí, me veía con él, pero ¿qué tiene de malo, no? Pero ahí recordé que en ese tipo no se podía ver. Sentía que no se podía verse a solas con algo. Se veía mal, se veía como que muy, como si fuese alguien, como que una persona muy adultera en ese tiempo. Se sentía así.
Y ya, pues entonces decían, sí, ¿no? Sí, por eso tuvieron que matarle y todo eso. Sí, y también hablaban, ¿no? Del general, decían, no, sí, él regresó, ya se casó. Sí, se casó con una familiar del emperador y ahora tiene un encargo y todo. Y yo, en vez de ponerme triste o algo, me sentí feliz. Gracias, señor conductor. Bueno, en vez de ponerme triste, me puso feliz. ¿Por qué? No lo sé. Pero sentía de que, bien, al fin te casaste. Y ahí es donde mi alma pudo ascender. O sea, ya mi alma desapareció. Y en eso el locutor dijo, no recuerdo si eran 3 vidas, o sea, 3 vidas. Pero los únicos recuerdos que tengo son esas 2. Pero por si acaso dejaré el video que hice de la vida pasada. Es que no encuentro. Fue así ya bastante tiempo. Y ya, pues entonces esas fueron mis 2 vidas. Trágicas, pero sí. Ah, y si le vi al general su rostro, no. Lo único fue que nos dimos al final un fuerte abrazo. Antes de que se vaya a la guerra, nos dimos un fuerte abrazo. Y así fue. Y lo único que recuerdo es su armadura de su hombro, plateado y rojo. Y cuando se fue, vi que él estaba con su casco, no se estaba poniendo su casco, y se fue. Y ya, pues entonces eso fue todo. Ahora sí, voy a terminar de cambiarme y luego nos vamos a la oficina. Bueno, ya llegué a la oficina. Ahorita está como que vacío, no está diseñado por mí. O sea, no tiene mis cosas aún. Pero estoy pensando, no sé qué comprar. Estoy viendo muchas cositas ahí, scrolleando. Sí, bonitas cosas para la oficina. Ok, ahora estaba terminando de hacer este gráfico. Lo digital, ya lo terminé. Que me falta perfeccionarlo. Y pues ya van a hacer la una y voy a ir a almorzar. No me traje el lonchero. Almorzaré unos guantitos. Y otra vez a seguir editando sobre un producto que tengo que editar. Su etiqueta y ya. Ya terminé la traducción. Ahora tengo que hacer la etiqueta y ya. También ya terminé ya como que ver los inventarios y todo eso, así que estoy avanzando. Tengo cuidado. Poner un mientras voy viendo videos. Así que dejar de ver videos, películas, no, series, o si no, sería youtubers que hacen media normal. Bueno, dejando de estar cuando hay todo con eso. Es que porque, no, porque es parte de eso. Así, así. Voy a que. Justamente aquí es donde hemos recibido, hemos escuchado muchas manifestaciones. O sea, lo que hemos sentido son paz. Y paz enormes, grandes, duros, pasos firmes, y no hay nadie. ¿Saben qué hora es? ¿Cómo llaman? Eso que ustedes están viendo aquí se llama seguro. Y aquí todos llaman. Hoy voy a almorzar abejita partida con pollito y arroz. Y sanamente mi agua. Razón porque yo pongo bolsas y bolsas porque tenía que se me agarran. Ya tengo experiencia. Que todo se cae. Para disfrutar. Día 2 de trabajo. Le voy a dejar el peso, sí. Bueno, primero vamos a tomar desayuno. Tomar desayuno y luego irnos a trabajar. Ya estoy. Hoy quiero ir sin maquillaje. Me iré sin maquillaje. Hoy es lunes, no va a haber muchas cosas. Solo todo lo digitalizado, vamos a hacerlo. Y mira, no sé. Que no se para el día. Ok, lo siento si está esto aquí. Es que me bloquea la luz, el foco a la cámara y pues se ve como que borroso. Ok, ahora voy a tomar unos papelitos y vino. Espero que más tarde pueda ir al mercado, porque por ahí hay un supermercado, y a ver si venden jugos o algo. Como ya hice un poco la rutina de ya de trabajo y todo eso, y vengo acá pues a las 5 sí, voy a organizarme bien para poder otra vez grabar canciones. No me gusta. Tengo varias canciones guardadas, que todavía falta editarlas, pero terminarlas. Ahora de los productos están bien y las cosas de inventario. Son las 10:37 de la mañana.
las 12, a ver, 1, 2, y ese es mi almuerzo. Entonces, pues, bueno. Ay, 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 corazón. Ay, 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 mi corazón. Cabello. Ahora sí, voy a preparar el laptop. Salud. Y las cosas para grabar. Sí. Mis ojos tienen que estar despiertos, no me puedo dormir. Otra vez. Pero peces en la roba. Muy vago, muy vago, muy vago. Little pieces in a roll of pain, cause you're all the same. And then when no feelings don't deserve to live, it's so obvious. Kishi, saluda. Dile hola. Ay, acá, mira. Aquí. Estoy aburrida. No llegan. Tengo hambre, tengo todo. Ok, terminé de darme un duchazo. Y estoy esponjosa. Bueno, ahora voy a ir a dormir. Y mañana será un día. Espero que sea un día tranquilo, ¿no? Con ánimo. Pakishi, ven. Así que hasta mañana, bye bye.